Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos y por favor, permítanme. Ay, qué ¡Vamos! Eres soberbio. Van a andar inmamables, güey, de aquí hasta que se acabe el año, güey. De aquí hasta que se acabe. Estoy casi seguro que van a estar mamables. Una cosa es ganar el campeonato y otra cosa es estar ya soberbia, estar presumiéndolo en cada lado. Putos. Pues bueno, para los que están escuchando esto en Spotify, vayan a YouTube, es que traigo puesta mi playera de Cruz Azul. Porque a huevo, putos. Pero bueno, como todos los demás. Aquí, humildemente. Para nuestro, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Richard. Alberto le dice: a huevo, puto, ¿cómo la ves ganar? Pues sí. Ahora, ¿quién es el equipo popular con más tiempo sin ganar campeonatos, puto? Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura. Con Ángel, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? No mames, güey. Yo tenía esperanza de que perdieran, güey, porque la neta tienen que admitirlo, güey. Eran buenos memes, güey. La neta fue un tiempo hermoso para los memes futboleros, güey. Pero pues todo tiene un final. Nada dura para siempre, diría la canción. Ya ves, güey. Ya ves. Y qué bueno que ganaron, chingada madre. Y con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Pues para la audiencia, yo no soy tan aficionado al fútbol porque... No, ni yo, Porque pues la verdad no, nunca tuve tanto tiempo para ver esas cosas. Ahí yo era malísimo, por eso no. Pero aparte, me ponía a estudiar y esas cosas. Ya saben, cosas del diablo. En fin, pues ya sabes, aquí como cada sábado con ganas. Mañana son elecciones, porque he visto. Y pues pues vamos a ver. Los que están de Cancún están de la verga, pero pues ni pedo, mañana tengo que ver quién es el menos peor para el menos peor, güey. Pues, siempre recuerdo el episodio de South Park, güey, cuando se van a expulsan a Stan del pueblo, güey, porque no quiere votar, porque en su escuela hay dos mascotas que están de la chingada, y la moraleja es: Stan, no importa por quién votes, los dos son una basura, pero tienes que votar. Recuerden, banda, bueno, no les puedo decir nada ahorita porque esto va a salir el siguiente viernes. Entonces pues ya los debí decir el podcast. Lo que haya pasado, habrá pasado. Y pues con la buena nueva de que la escuela primaria donde voy a votar se llama Felipe Ángeles. Me da gusto de que el país recuerda estos héroes nacionales. No está tan bonita la primaria, eso de decirlo, pero pues el nombre es lo que cuenta. Mira, yo te puedo decir, güey, que que tengas una primaria con tu nombre, güey, no es la gran cosa. Mira, de hecho, no es la gran cosa, porque, o sea, por ejemplo, primaria o secundaria, güey, porque, por ejemplo, mi secundaria se llamaba Moisés Sáenz. ¿Y tú sabes quién chingos es Moisés Sáenz? Esa es una buena pregunta, tal vez será para otro Moisés Sáenz fue el güey que curó el cáncer, creó el sistema de secundaria en México, pues. No mames. Fue el que dijo debería haber un tercer nivel en el nivel básico y fue en la secundaria. Por eso, él es Moisés Sáenz. No sé, y de hecho va muy de la mano con el tema que vamos a ver hoy. Ahora que me estoy dando cuenta. ¿Neta? Sí. Vamos a ver la raza cósmica. Puede ser. Ya lo veremos en unos minutos. Así es. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Hello, fierrísimo. Bienvenidos a Chile Así Pasó.
un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México, a lo largo de su historia, ha tenido el privilegio de ser cuna de grandes pensadores modernos que no solo influyeron en el ámbito nacional, sino que también fueron reconocidos en el extranjero. En el siglo XX, México tuvo un gran número de intelectuales importantes, algunos nacidos en el ámbito revolucionario, otros que crecieron con él, otros que lo vivieron en carne propia y un sinfín de etcétera, pero casi todos estaban conectados de alguna u otra manera con la revolución. Entre este gran número de intelectuales hubo uno muy importante, no solo por su impacto en la manera en que la educación se comenzó a cimentar, sino también por sus aportes en filosofía. Es el padre de la educación tal cual como la conocemos en México y acuñador de grandes frases como la civilización termina donde comienza la carne asada. El día de hoy les vamos a hablar sobre un personaje muy cabrón, tanto por lo que dejó como por lo que hacía. José Vasconcelos. A huevito, güey. Chismecito. Mira, de esos personajes así Cabrones. cabrones, un poquito controvertidos a lo Sí, mejor por güey. algunas cosillas que vamos a ver después. De hecho, ahorita Pero- vamos a ver justamente el pedo, porque creo que ya es de conocimiento general que este vato le tiraba al nazismo, no veía con ojitos el régimen de Hitler, pero vamos a ver ahorita por ¿Por qué, qué, güey. no? Exacto, Ajá. por qué. Porque no tiene nada que ver con lo que uno hoy tiene como la idea del nazismo, Dato porque curioso, hay que pero- verlo desde la época en la que él estaba de acuerdo con esos ideales. Raza que lo que no lo cree, las ideas de Hitler eran hasta cierto punto, antes de la guerra, Su programa económico compartidas. era muy bueno. compartidas, la neta. O sea, no, Sí. aquí no lo vamos a defender la chingada. Nada, vamos a decir esto. En ese tiempo, esas ideas no eran para nada nuevas y no era para nada así como que se les hiciera feo. Al contrario. Algún día hablaremos de la Alemania nazi, pero será Sí, para güey. otro episodio. De la Segunda Guerra Mundial, güey, pero es que como verga metes tanto ni siquiera en 2 episodios, siento que podría Tendría acabar que la ser segunda. tendría que ser una temporada completa. Como Ah. dice Miranda, a cierto compañero nuestro que no vamos a decir su nombre, quería trabajar este tema y pues le dijo, güey, es tanto, güey, que ¿Cómo era? sí, es Espionaje algo muy nazi. complejo, sí, Espionaje. No, nazi. güey, fue el primer tema de tesis, güey. Ah, sí. El que quería hacer mega mamalón, güey, pero pues es como dicen, es un tema tan amplio que por una Güey. tesis de licenciatura. Güey, es como yo, güey. Yo que quería manejar el orden social en Yucatán, güey. Y yo así empiezo a investigar en qué mamada me estoy metiendo. Sí, ¿Sabes qué? Pues Vamos a yo igual con cambiarle. mi tesis, güey, por eso la tuve que reducir porque mi idea era trabajar mira. el impacto del 94 hasta el día de hoy, güey. Y ya cuando Y te me diste pusieron cuenta a que era un investigar monstruo, fue ¿no? como de que no tanto que fuera un monstruo, sino que iba a llegar un punto en el que me iba a empezar a perder porque ya no había antecedentes directos que conectaran al 94 y me iba a tener que empezar a ramificar las cosas y iba a terminar en un cagadero total, güey. Por eso al final lo terminé dejando hasta el año 2000 y chingó a su madre. No sé, mi tema de tesis va bien, pero el profesionalismo va más allá de mi comprensión como historiador. Pues sí, güey. Pues bueno, vayamos empezando con este tema porque Fierrísimo. está chingón. José Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882, hijo de Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Fue el segundo de los 9 hijos que procrearon Carmen e Ignacio, y pues particularmente importante para su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera de México y Estados Unidos, especialmente en el Eagle Pass en Texas y en Piedras Negras en Coahuila. Más adelante, por causas familiares de índole económica, debió continuar su educación en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, que ya platicamos sobre él en el episodio de López Mateos, Ajá, y que lo vamos a volver a ver más adelante a López Mateos, y en el Instituto Campechano en la ciudad de San Francisco de Campeche, en Campeche,
Luego de la prematura muerte de su madre, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, que actualmente es parte de la UNAM, pero que en ese tiempo no era parte de la UNAM, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde tuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. Fíjate que a mí me da un chingo de risa, güey, cuando hablamos sobre universidades de Derecho, porque es como de que la Escuela Libre de Derecho, pero la única Escuela Libre de Derecho está en el municipio Libre, en la calle Libertad, frente al Mercado Libre, güey. No mames. Es una pendejada mía, güey, es una pendejada mía. Pero bueno, algún día les voy a pasar de dónde estoy sacando esa pendejada. Bueno, a los 2 años de haber concluido sus estudios, Vasconcelos participó con otros jóvenes mexicanos críticos de los excesos de la educación positivista, porque ya sabemos que positivismo satánico, güey, impuesta por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, en la fundación del Ateneo de la Juventud Mexicana, que más adelante sería conocido como el Ateneo de México. Y aquí pues seguramente muchos de ustedes saben que se preguntarán que por qué tanto tanto odio hacia el positivismo. ¿Por qué, Yoshi? Yo sé que tú sabes qué pedo con eso. Lo quiere decir, güey, lo quiere decir. Güey, es que el pedo con el positivismo para la audiencia es que a huevo quieres usar el método científico para todo. De forma literal. De forma literalmente. O sea, es como, por ejemplo, poner el método científico para saber cuántas veces caga Paulino al día. Está fácil, ¿eh? Está fácil. Pero usando el método, una justificación. O sea, lo que les enseñaban en metodología de la investigación. Si ustedes se duermen en clases, güey. O sea, imagínense en esos tiempos. Entonces el pedo de Vasconcelos buscaba algo diferente, yéndose a una ideología más humanística, digamos. Pues por eso tenía esos pedos. Sí, porque básicamente el pedo del positivismo es que nos quería tratar como máquinas. Básicamente, no voy a decir... Más o menos, como dices. Pues sí, o sea, así a grandes rasgos para... Más que preparar humanos, quería preparar máquinas. Máquinas estadísticas, por así decirlo. Pero bueno. Y eso no se puede. Exacto. En 1909 fue invitado por Francisco I. Madero para unirse a la campaña presidencial de Madero. Gracias a su dominio del inglés, representó al entonces club antireeleccionista ante el gobierno de Estados Unidos. Un año después, el club se convirtió en el Partido Nacional Antireeleccionista, con Madero como candidato presidencial y Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia. Y creo que pues ya sabemos qué pasó con esa candidatura de Madero. Se presenta a las elecciones, parece que va a ganar. Llega Porfirio Díaz, lo encarcela, aplica el artículo constitucional de que un candidato, si está en la cárcel o presenta un proceso penal, no puede estar registrado. Le invadieron la candidatura y vuelve a ganar Porfirio Díaz. Todos sabemos esa historia. Y pues después de este pedo, del escandaloso fraude, pues Madero se va a San Luis y pues convoca a la población a levantarse en armas contra Porfirio Díaz con el Plan de San Luis, que dio inicio a la revolución. Pero que eso es todo lo que todos sabemos de este pedo, ¿no? Pues bueno, en este primer periodo de la vida pública de Vasconcelos surgió una leyenda o una idea que está mal. Se dice, hay algunas personas que dicen que fue Vasconcelos el que acuña la frase de sufragio efectivo, no reelección, que pues como sabemos era el lema que estuvo diciendo Madero para sacar a Porfirio Díaz en su campaña presidencial, vaya. Uh-huh. Pero la realidad es que esta frase, la primera persona que la dice, o por lo menos aquí en México, fue Porfirio Díaz, en el Plan de la Noria, que era... Efectivamente. Que tenía como objetivo derrocar a Benito Juárez. Entonces, la leyenda más que nada es que Vasconcelos no la crea, pero es el que dice, hey, vamos a usar esa frase. El que la rescata del Plan de la Noria y le dice a Madero, vamos a usar esta frase porque nos cae como anillo al dedo, no solamente por lo que significa, sino por el cabrón que la acuñó originalmente, ¿no? Entonces surge esta idea de que pues Vasconcelos
acuña esta frase, pero pues no. Él solamente la rescató del plan de la Noria y e invitó a Madero a que lo usara. De hecho, hay ilustraciones muy chingonas, de hecho, de esa frase, pero con días. No recuerdo haberlas visto vagamente. Me parece que la frase viene de Francia o algo así. No lo sé, la verdad, fíjate. Me parece que, o sea, el original es un francés, que obviamente la acuñó en francés y luego la trajeron para acá. No me acuerdo exactamente quién o si esto es una chaqueta mental mía, pero creo recordar que originalmente la frase está en francés. Pero bueno. Si alguien lo sabe, dejen en los comentarios. Exacto. Tras producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta y de Félix Díaz, Vasconcelos tuvo que exiliarse en Estados Unidos, donde recibió el encargo del gobernador de Coahuila y primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, de buscar como agente confidencial el reconocimiento de Inglaterra, Francia y otras potencias europeas, impidiendo que Huerta fuera reconocido o obtuviera apoyo económico. Porque sabemos que este era el objetivo que tenían esos cabrones, de que si Victoriano Huerta obtenía el reconocimiento, pues ya nos cargó la verga. Cuando Vasconcelos logró el reconocimiento de Carranza como presidente de facto, este volvió a nombrar a Vasconcelos director de la Escuela Nacional Preparatoria, pero discrepancias políticas con Carranza llevaron a que otra vez Vasconcelos se fuera al exilio y regresó para tomar la Secretaría de Instrucción Pública durante la breve gestión de Eulalio Gutiérrez, que fue el presidente que salió de la convención de Aguascalientes, que ya sabemos, esta convención que se arma Carranza para que lo elijan presidente y eligen otro güey. Le salió mal. Exacto. El que termina eligiendo fue Eulalio Gutiérrez. Entonces, durante ese pequeño periodo de, creo que fue menos de un año, Vasconcelos fue secretario de Instrucción Pública, que es como el equivalente a la Secretaría de Educación. Pues bueno, al proclamarse el Plan de Agua Prieta en 1920, Vasconcelos se alineó con Álvaro Obregón para derrocar a Carranza, y tras la muerte de Carranza, el presidente interino Adolfo de la Huerta le encargó el Departamento Universitario de Bellas Artes, cargo que también incluía la rectoría de la entonces Universidad Nacional de México, que hoy conocemos como la UNAM. O sea, él fue rector de la UNAM, o de la Universidad Nacional de México, que era equivalente a ese tiempo. De acuerdo con los ideales de Vasconcelos, la universidad tenía la misión de impartir enseñanzas y preparar a una generación de técnicos y humanistas que trabajaran y colaboraran en sociedad, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que el vato estaba totalmente en contra del positivismo como método de educación, güey, porque volvemos a lo mismo. El vato pretendía crear humanos, no máquinas. Pues sí, al ser nombrado rector de la Universidad Nacional, dijo, cito: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo". Este fue su propósito como rector. El motivo por el cual José Vasconcelos quería preparar a los estudiantes universitarios era porque México acababa de finalizar la Revolución Mexicana, y la restauración de México para Vasconcelos solo se podía lograr por medio de la educación y la acción social. Que la neta yo sí se lo compro. Todos, ¿no? Creo que todos le compramos esa Bueno, idea. en ese momento quizás no todos, ¿eh? Bueno, en ese momento no, pero hoy en día yo siento que sí se la compramos. O sea, yo siento que Vasconcelos en su momento, en estos días, podría ser alguien medianamente importante. De hecho, ahorita vamos a ver una frase que podría tener más relevancia que el mismo Anaya. Sí. En efecto. Pues bueno, las acciones que realiza como rector de la universidad fueron básicamente para divulgar los clásicos de literatura, música, arquitectura, etcétera. Y también empezó con proyectos que pretendieron humanizar a la comunidad universitaria. Su espíritu iberoamericano expresado en su obra literaria queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921 del escudo que el actual UNAM ostenta hasta la fecha, y en el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria
con la gran patria hispanoamericana como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la universidad, que pues ya todos lo sabemos, el lema de la UNAM: por mi raza hablará mi espíritu. Creo que hasta ahí todos lo sabemos. Güey, ahorita que dices eso, recordé una anécdota así bien curiosa ahí cuando todavía no iniciábamos clases en la UADI, cuando fue a entregar mis papeles de inscripción. Es que, dato así como que, bueno, random, estaba sentado ordenando los papeles para entregárselo a la secretaria, porque pues banda, cuando vean el formato como viene ordenado, entréguenlo así te evitas pedos. Y aparte ayudas a la secretaria para que haga más rápido su trabajo. Pero después de que estaba escuchando unos vatos, no sé de dónde eran. O sea, eran de la facultad, eso sí, pero no sé de qué instituto era ellos. Pero al parecer que tomaron como un tipo seminario, y al parecer la frase de Vasconcelos es medio racista. Entonces me quedé así como, ¿qué pedo? Esta de por mi raza hablará mi Ajá, espíritu. al parecer sí. ¿Qué pedo? No, me hice ¿Neta? fíjate, me hice la misma pregunta. O sea, yo creo que ni siquiera Está descontextualizada. tiene elementos como para decir que es racista, güey. Es que yo creo Es que a lo mejor vieron la palabra raza y dijeron, es que Pero, es raza, pues, güey. está, o sea, vamos a lo mismo, o sea, está fuera de contexto. Bueno, sí, pero o sea, Me los imagino así de, no macho, mira, es que es racista. No, fíjate, no, ellos no veían la idea de que fuera racista. Al parecer el conferencista que creo que dio ese seminario. o sea, ellos estaban debatiendo qué pedo con este güey. Exacto. Ok. Bueno, entonces sí. Tiene más sentido. Pero de todas maneras, ¿qué pedo con ese güey? Me hago la misma pregunta, güey. Pero bueno, no entiendo qué pedo con eso, güey. No le veo absolutamente nada de funable. Pero pues, Hay bueno. otras cosas que le podríamos funar a Vasconcelos, pero Exacto. Hay muchas otras cosas por las cuales podrían chingarse a Vasconcelos, pero esta esa no es no una es. de ellas. Bueno, durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública, pero al momento de tomar posesión se le cambia el nombre a la secretaría y pasa a conocerse como la Secretaría de Educación Pública, y del cual él fue el primer secretario. saben ahí la famosa CEP. La CEP, exacto. Últimamente está sonando a día de hoy porque pues ya saben, güey, nadie está conforme con nada. Algunos quieren regresar, algunos no. Algunos van al cine, van al malecón, van a la playa y no quieren regresar a presencial, pero pues cada quien. Exacto, mira, citando a Peña Nieto, que no es una frase que haya acuñado Peña Nieto, Ningún chile les embona. que dijo, exacto, ningún chile les embona, güey. Pues sí, en su puesto como secretario realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana. Desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia en las grandes transformaciones que siguieron después del fin de la Primera Guerra Mundial, o en ese momento llamado la Gran Guerra, porque si viajas en el tiempo a 1919 y les preguntas que qué pasó con la Primera Guerra Mundial, te van a decir primero. Es la gran... Ni de pedo va a haber otra, güey. Exacto. Ya todos sabemos qué pedo que... Ay, no creo que pase nada. Los alemanes se les pasa. La Primera Guerra Mundial, güey, provocó la Segunda. Efectivamente. Final, El Tratado de Versalles más que nada. Por eso, pero bueno. Pues sí, Vasconcelos, que era un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores, hizo de los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz, y de cara profesor, según su propia metáfora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Esto según Federico Lazarín Miranda, que escribió un libro sobre el pedo de Vasconcelos. Bueno, además, también inició un ambicioso programa de intercambio educativo y cultural
con otros países americanos, las llamadas embajadas culturales, que llevaron a algunos de los más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad temprana con gente de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países de América Latina. Lo que hoy llevamos los programas de movilidad. Vaya, esto fue una idea que se dio con Vasconcelos. También apoyó a multitud de artistas e intelectuales. A algunos de ellos los convenció para que se establecieran en México y con ellos ideó nuevas fórmulas de expresión artística masiva que, a pesar de sus tintes políticos y propagandísticos, tienen un valor estético sin ningún tipo de duda. Tal fue el caso de muralistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, porque pues se sabe que estos cabrones se querían ir de México, pero fue gracias a Vasconcelos que dijeron quédense, que los invitó a quedarse, y los ayudó. Vaya. Mucha de la gestión de Vasconcelos, sobre todo en la CEP, o sea, fue bien vista en el caso, o sea, en el aspecto intelectual, sobre todo, pues hubo grandes avances en ese aspecto. Es algo como que, pues sí que bueno, es obra hasta cierto punto de Vasconcelos. Pues es que igual fue como que un instrumento para lo que se llamaba eso en ese tiempo, el nacionalismo revolucionario. Sí, o sea, bueno, también tienes que inculcar bueno, esa idea también. Es como dice Hosman en el caso de la revolución. Él explica que después de una revolución, a huevo tienes que imponer un nacionalismo, un sentimiento de nación, y cómo lo haces por medio de las expresiones culturales, históricas. Bueno, en ese caso igual la historia fue un gran papel importante en el caso de la oficialización. Sí, güey, ahorita que mencionaste eso de nacional revolucionario, básicamente con esa palabra, güey, describes México desde 1929 hasta 1982. Porque eso básicamente fue la corriente que usó el PRI, güey, el nacional revolucionario, güey. Que pues ya sabemos, ¿no? Que, bueno, esto lo debimos haber explicado en el episodio de por qué. Bueno, es que no, realmente. Algún día, si tenemos la oportunidad, haremos un episodio de una breve historia del PRI o de los partidos políticos, porque como sabemos y como lo dijimos en ese episodio, el PRI en sus inicios era un partido netamente que se le podría considerar socialista por las ideas que estaba apoyando más que nada, y justamente la corriente nacional revolucionaria era la corriente que ellos usaban y que incluía todas estas series de reformas que implementaron, porque básicamente el nacional revolucionario, si lo podemos poner de una manera general, es básicamente todo el conjunto de ideas que le dieron forma a la Revolución Mexicana. Básicamente es eso. Entonces, por eso es que pues al inicio el PRI parecía más un partido socialista, porque pues básicamente la Revolución Mexicana también se le podría considerar como una revolución socialista, güey. Porque pues qué fundamentos ¿qué fundamentos se basó la Revolución Mexicana? Los inicios, mi madre. Bueno, sí, los inicios. Los inicios más ¿En qué se basó, güey? No reelección, reparto agrario, mejores condiciones laborales, güey. Distribución de la riqueza. Lo vemos en la Constitución de 1917. Por menos que eso, Ajá. Alguien lo llaman ya socialista ahorita. Exacto, Por güey. menos Mira, que eso. solamente, güey, con reparto agrario y mejores condiciones laborales, Venezuela, ya con güey, eso, güey. Y eso que solamente son dos, güey. Hay un montón más. Ya ni siquiera estamos hablando de distribución de la riqueza, güey. Bueno, todos estos ideales, bueno, se intentaron implementar, bueno, se implementaron en la Constitución del 17. Otra cosa fue la práctica. Exacto. Ah, sí, a huevo. Sí, o sea, exacto, pero pues... De hecho, alguna vez yo llegué a escuchar, no sé si fue una maestra de historia, pero también lo llegué a leer, que la revolución socialista de Lenin, güey, sacó cositas de la Revolución Mexicana, güey. Es que la Revolución Mexicana sacó de pedos a todos, Sí, güey. Es que fue una revolución de izquierda. Ajá. Bueno, es que el pedo es como que lo explican, por ejemplo, o sea, mencionan el caso de la Constitución del 17. O sea, fue la más moderna para su tiempo y muchos vatos, bueno, los alemanes sobre todo nos copiaron algunas cosas. Porque pues dijeron, como un país como México, pues está tan... O sea, las leyes, o sea, que implementas son tan progresistas para la época. O sea, obviamente hoy hasta cierto punto podemos hacer matices del momento.
Pero obviamente, o sea, poner a la práctica leyes tan, digamos, radicales es otra cuestión que tenemos que matizar. Porque, por ejemplo, o sea, mencionan, por ejemplo, la propuesta de Carranza versus la propuesta de Obregón, en donde, por ejemplo, Carranza sí era una constitución más conservadora que quería, y bueno, al final no le salió como la convención. Y eso que ganó Carranza. Ujú. O sea, ajá, o sea, la forma en la que empezó a prefigurar México ya en los 20s, en los 30s, es porque ganó Carranza. Otra cosa hubiera sido que hubiera ganado la convención. O sea, si ya tenía unos matices de muy de izquierdas, o algunos aspectos hasta socialistas, de elementos que simpatizaban con el comunismo. O sea, imagínense si hubiera llegado Verga, la convención al poder, güey. ¿Quiénes queda la convención, güey? Zapata, Villa. Zapata, Villa. O sea, con esos dos vatos Sí, tienes, güey. güey. Sobre todo Para con armarte Zapata, un güey. soberano desmadre Sobre todo así. con Zapata, güey. Ajá. ¿Quién más estaba en la convención? Bueno, Me parece. Felipe Ángeles. Ujú, Tal vez Ángeles. No me acuerdo si todavía seguía Pascual Orozco. Creo que sí. No, Pascual Orozco se lo No chingaron, me acuerdo, güey. güey. Pero había más gente Ajá. implicada en el pedo, güey. Pero sobre todo ya con Zapata, güey. Ya con eso es más que suficiente para ver un pedo más comunista que nada. Pero bueno, siguiendo con el tema. El apoyo de la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos no se limitó a los artistas mexicanos, porque pues también, como lo demuestra su relación con la chilena Gabriela Mistral y con el poeta y escritor venezolano Humberto Tejera, ni tampoco al campo de lo artístico. Un ejemplo de entre muchos otros es su relación con el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Como secretario de Educación Pública, en 1922, Vasconcelos apoyó a Rafael Anducín, director en ese entonces del periódico Excelsior, en una campaña para promover el Día de las Madres, y también, como claro que sí, güey, 1920, para contrarrestar las ideas de educación y liberación de las mujeres que se discutían en Yucatán. Porque, obvio, güey. Güey, 1920. dato curioso en torno al Día de las Madres para que la audiencia sepa y pues bueno, pueda ser más crítico en este aspecto importante. Bueno, en el caso, bueno, Paulino, ¿cuál me dijiste que era el medio conservador? La revista de Yucatán creo que era. La revista Yucatán. Pero no me acuerdo del otro donde el Elba Carrillo, el del diario, el del Partido del Sureste, como me dijiste, no me acuerdo cómo se llamaba esta revista. ¿Pero cuál? Donde ponían esas ideas de la liberación de la Ah, mujer. el Popular. El Popular versus El Popular. mientras la revista de Yucatán. Bueno, muestran estas dos ideas. Por ejemplo, se hace una campaña propagandística del Día de la Madre en la revista de Yucatán para ir en contra de todo lo que proponía Elba Carrillo con el Popular, que era pues era un control de la sexualidad de la mujer y todos estos aspectos, mientras la revista de Yucatán busca una agenda, digamos, más del... Hágase cuenta que es como el pez, güey, o sea, algo así. Ay, sí, güey. ¿Para qué? Para la audiencia. Pues sí, porque pues 1920, güey, pensamientos de la época. Un aspecto clave de su gestión fue la reconstrucción o construcción de edificios de uso público para la difusión de la cultura. Uno de ellos es el antiguo Estadio Nacional, porque antes México tuvo un Estadio Nacional, güey. O sea, así como lo demolieron. De hecho, me parece, creo que hasta Lázaro Cárdenas, todos los presidentes, no, hasta Ávila Camacho, todos los presidentes tomaban posesión en el Estadio Nacional. ¿Pero qué tiene que ver que ese Ese Estadio era el Nacional? lugar, güey. Pues básicamente el Estadio Nacional es como un recinto cultural, porque no solamente sirve para deportes, sirve para conferencias, convenciones, reuniones de gente, vaya, o sea, es un estadio multiusos, güey. Ajá, del estado. Es un estadio multiusos, güey. Entonces se usó en un momento para las tomas de protesta, güey. Los cambios de poder. Pero al final lo terminaron demoliendo por ahí de 1940 y cachos, güey. Y ahorita hay unos edificios habitacionales, como toda la pinche Ciudad de México. Sí, Porque estaba en la Ciudad de México, obviamente. También creó y construyó escuelas públicas de diferentes niveles, bibliotecas y de manera más general, los edificios destinados a albergar al aparato burocrático del sistema educativo a lo largo y ancho de la nación.
Vasconcelos, también, sin embargo, encontró difícil conciliar su condición como pensador independiente con las exigencias de los cargos de gobierno que ejerció. Además de su relación con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, siempre estuvo mediada por la desconfianza que le inspiraba a los mexicanos del norte de la República. Que güey, como que no le tenía mucha confianza a los güeyes del norte, güey. Eran los... A ver, ¿él a qué facción pertenecía? Él era antirreeleccionista. Originalmente. Ok, pero ¿a qué facción se unió después? No me acuerdo. Con Obregón. Se fue con Carranza, güey, y después con Obregón. Pero, o sea, se fue con Obregón, pero el vato siempre como que no les tuvo tanta confianza porque eran del norte. Sí, los sonorenses. Exacto, porque pues ya sabemos, ¿no? Bueno, Obregón, Carranza, de hecho sí, Obregón, Carranza, Elías Calles, Adolfo La Huerta, esos 4 eran del norte, güey. Pero bueno, en 1925, Vasconcelos, en colaboración para el Universal, se refirió a la alimentación en ciertas regiones del norte como frontera de la civilización. La reflexión le fue inspirada en el descanso de una travesía de Querétaro a Guanajuato con un grupo de amigos, cuando entraron una tarde a una ranchería del Valle del Tolimán, se hospedaron y les sirvieron alimentos. Cito: nos echamos otra vez al camino. Entramos una tarde al Valle de Tolimán, todo verde con cebada tierna. A la orilla de la senda las casas de los rancheros son de mampostería, espaciosas y sólidas. Tolimán, bello nombre y panorama riente. Allí nos hospedó la maestra. Mató pollos y los sirvió guisados en buena salsa. Nos sentimos en tierra civilizada. Donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. ¿Pero por qué, güey? O sea, no sé, güey, el vato siempre como que no le tuvo confianza a los güeyes del norte, güey. Oye, Paulino, yo te haría esta pregunta. Es como, es el prototipo del chilango actual. O sea, es como decir, Paulino, bueno, ¿tú sí. confías en Samuel García? Exacto. De hecho, o sea, el pedo de Samuel García nos demuestra que Vasconcelos tenía razón. Yo nada más lo digo. Ahí lo dijo. Pero bueno, reitero, si me ven tomar mucha agua es porque está haciendo un perro calor aquí otra Aquí en vez. Cancún. Bueno, es que en el norte es la cultura de la carne asada, o sea, ese... Pues no viste, La carne, no viste sí, que provocaron sí. una contingencia por la carne A la asada. virga, güey, cómo me reí con eso, güey. Virga. Un 1 de enero, güey. Monterrey, declararon contingencia ambiental por el humo de la carne asada, güey. No te creo, ¿neta? Sí, güey, te voy a pasar la nota. Versus. Güey, no sabes cuánto me reí con esa madre. ¿Hace cuánto fue? Como 2 años, 3 3, ¿no? años, no sé. No Quizás tiene mucho, tenía güey. razón. Fue como 2018, 2019. 2018. Algo así, güey. ¿Qué se celebraba, Güey, güey? fue Año Año Nuevo, nuevo, güey. Puta, Año no, nuevo, pues sí, güey. Aquí No, recuerdo mames, que no, hubo pues una sí. nota, güey, no sé si fue para el 25 o el 31, pero en Cancún, ¿cómo se llama? Alguien aventó un cohete, un volador, y le dio a una palapa, y la palapa se empezó a incendiar. Güey, eso es común en todos lados. Güey, pero o sea, güey, el Año Nuevo. estamos hablando de que es la puta zona hotelera, güey, se supone que no debe pasar eso. Bueno. Pero, Oye, las risas no faltan. Güey, dato curioso, güey. Ese teatro era de la maestra. O sea, al parecer tenía convenio con ese hotel la maestra que daba para escolar de teatro en mi prepa y se quedó sin teatro. Verga, güey. Para que vean, van a ser cuidadosos con los fuegos artificiales. Le pueden chingar a la vida a muchos artistas. Verga. Pero bueno, este pedo de la carne asada lo dijo en obvia referencia a las regiones del norte, de donde provenían Obregón y Calles, porque pues no lo dijo por cualquier cosa. Es por eso por lo que, luego de su brillante inicio como funcionario público, Vasconcelos decidió retirarse del ejercicio de los cargos públicos para dedicarse a satisfacer su pasión por la escritura, el análisis filosófico y sobre todo lo que le mamaba, la polémica. A pesar de ello,
tuvo una participación destacadísima en las luchas por obtener la autonomía de la Universidad Nacional, al lado de Antonio Caso, Manuel Gómez Morín, creador del PAN, fundador del PAN, güey, y otros personajes destacados de la década de los 20. Consciente de los excesos de los que Plutarco Elías Calles era capaz en temas tan delicados como el de las relaciones Estado-Iglesia y que prefiguraban el desarrollo del maximato y uno de sus precursores de la así llamada Guerra Cristera, en 1929 Vasconcelos decidió postularse como candidato a la presidencia de la República. Esto lo llevaría a enfrentarse al candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio, que pues pobrecito, ya hemos repasado su historia, pues pobre vato. El nopal. En una, exacto, en una por baboso, güey, le llamaban así. En una desigual campaña que recordó a muchos la que Madero desarrolló en 1909 contra Porfirio Díaz, no solo por el apoyo del aparato del Estado al candidato Ortiz Rubio, sino también por la violencia que muchos vasconcelistas debieron padecer en carne propia. Apoyados por algunos de los intelectuales, de los lúcidos intelectuales y artistas de la época, como Antonieta Rivas Mercado, Gabriela Mistral, Manuel Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado y Miguel Palacios Macedo, Vasconcelos desarrolló una ambiciosa campaña electoral que despertó las ilusiones de muchos. Se está armando la tercera guerra mundial aquí fuera de mi casa, ¿ven? Ni pedo. Descuida, pasa esto es México lindo y mágico. Ya ves, güey. En campaña, acá, pues, pasa que se dan el asesinato de muchos líderes vasconcelistas, emprendido por diputados y asesinos de paga disfrazados de policías. Incluso el propio Vasconcelos sobrevivió a varios atentados en su contra. El mismo día de las elecciones, se abrió fuego contra los votantes en diversas poblaciones del país. Como ahorita, güey, no me acuerdo dónde en salió una Chiapas, nota, güey, de en que Chiapas. dos... Ah, en la Chiapas. Problemas modernos requieren soluciones del medio oeste, güey. Sí, que Morena y del pez, güey. Del pez. A huevo. Se agarraron a balazos. güey. Sí, güey. A huevo, güey. Problemas modernos necesitan soluciones medievales, güey. A huevo. Pero bueno, los resultados oficiales de la elección arrojaron un 93% de los votos para Pascual Ortiz Rubio y el resto para Vasconcelos y otros candidatos. Los resultados, sin valor alguno para la mayoría de los historiadores del periodo, dejaban ver el claro mensaje de Calles, que Calles y su grupo enviaban a Vasconcelos, el cual era que pues no se iban a respetar elecciones democráticas, sino una sucesión presidencial previamente acordada por el jefe en turno, lo que se convirtió, al final de cuentas, en el modelo político que tuvimos durante todo el puto siglo XX, el dedazo, que el presidente elegía a su sucesor. Para muchos de sus seguidores, güey, y aquí es donde yo digo que ya se la empiezan a volar, güey, como Miguel Palacio Macedo, José Vasconcelos sería recordado como el político más grande de México. Aquí yo siento que ya se la están volando un poco, güey, evidentemente. No, o sea, neta, como que no. O sea, chido el vato, la neta. Sí, güey, ¿verdad? darle ese mérito, pero no te mames tampoco. Sí, o sea, tampoco es para tanto. Pero bueno, frente a los resultados, Vasconcelos buscó reproducir el patrón seguido por Madero 20 años antes, invitando a la población a sumarse a una revolución a través del plan de Guaymas, porque toda pinche revolución necesita un plan, güey. Efectivamente. Toda. La cual, al triunfar, lo llamase para tomar el lugar que merecía, porque él estaba exiliado en los Estados Unidos. El llamado la insurrección, creo que todos lo sabemos, a todos les valió verga, porque pues prácticamente ya la sociedad estaba cansada de estarse agarrando a plomazos los unos a los otros, güey. Porque pues ya llevábamos más de 10 años de guerra, güey, porque fueron 7 de la Revolución Mexicana, o bueno, 7 de enfrentamientos constantes y 3 de la Guerra Cristera. Y pues, y aparte también estamos en 1929, estamos hablando del contexto mundial de la Gran Recesión, güey. Entonces, pues,
la idea de agarrarse a plomazos otra vez pues no era bien vista No por cuajaba. todos. Exacto, no cuajaba. En efecto. Pero bueno, no solo eso, también para Vasconcelos implicó el inicio de un doloroso, pero altamente productivo, exilio por Estados Unidos y Europa, que le permitió dedicarse de lleno al análisis filosófico, lo que le permitió adentrarse en el análisis del pensamiento filosófico hindú, como todo mamador, a escribir su monumental autobiografía, que es un puto troncho de este tamaño, güey. ¿Cuántas páginas son? Son como 500 verga, o güey. más, güey. Es un puto O sea, troncho, que güey. 10 de esas páginas describían su pito, güey. Básicamente, güey. De hecho, su autobiografía, güey, mucha gente la considera como que un libro. Lo que más que su autobiografía es como que su libro en el que plasma su visión de México. Vaya. Entonces, mucha gente lo considera como un libro. Propagandístico. No, obligado para poder comprender este periodo, güey. Ok. Pero bueno, y también estuvo metido para escribir una serie de artículos y comentarios sobre temas diversos. Posterior al fraude de 1929, su desilusión política y su tremendo odio al PNR, que pues ya sabemos que era autoproclamado revolucionario y que en años posteriores se inclinaría más hacia ideas socialistas, que ya lo hablamos ahorita, pues le tenía un odio terrible porque el PNR lo había perseguido, atentó contra su vida y lo obligó a exiliarse. Entonces evidentemente esto lo llevó a mirar así, güey, ideológicamente hacia la derecha, y se convierte en un anticomunista totalmente consumado, que reniega de todo movimiento revolucionario o de izquierdas. O sea, tanto daño le hizo el PNR, güey, que el güey se volvió un facho, güey. O sea, puta, ¿quién te hizo tanto daño, güey? Güey, solo... Tanto daño le hizo el PNR, güey, que se convirtió en un facho. Güey, eso me recordó. Güey, o sea, me recordó a Lili. Pero bueno. Telles, güey. A Lili Telles, ¿A güey. quién? Jesús, güey. Verga, güey. Es que, güey, no mames, güey. ¿Cómo vas a poner a una señora, güey, que definitivamente no tenían absolutamente nada de izquierdosa, güey, a tratar de aprobar una ley de aborto? Sí. sea, Ya, no, mira, ya cuando fue la entrevista que dio Peña Nieto sobre la reforma energética, güey, y que esa señora se ve que se lo comía con los ojos, probablemente era una señal de que, pues, no era una candidata así muy buena, que digamos, ¿sabes? Lili O sea, Telles ella, fue- o sea, no fue por hablar por- mejor de los otros, pero pues, Lili Ella porque era Telles fue candidata. elegida por elección Sí, se fue elegido popular. por elección. Sí, se fue. me parece que Neta, Fue no fue por efectuado, plurinominal. no. Cabrón. ¿Y por qué estado? Porque Es senadora, no me ¿no? acuerdo, Creo que es de Sonora, creo. No de Sonora, pendejo, es de... Sí, creo que es de Sonora. Ahí ya te digo. Sepa la verga, güey, pero no sabía yo que Lili Telles Sí, había fue por elección popular. sido elección popular, güey. Para mí que había sido directo por lista nacional, pero bueno. Durante los primeros años de Adolf Hitler sobre Alemania, la notable y acelerada recuperación económica y empoderamiento geopolítico experimentado por el país germano fueron vistos con admiración en amplios sectores de opinión en muchos países de América Latina. Porque pues vaya, o sea, una de las cosas que siempre se habla, que no casi se habla del régimen nazi, es que Hitler en 5 años levantó un país en ruinas, güey, y lo convirtió en una potencia militar. Las formas ya es otro tema, pero de que agarró un pinche país jodidísimo, güey, lo convirtió en un país que metió en pedo al mundo entero, güey, nadie se lo quita. Ya las formas es Bueno, otro pedo, pero, pues, un dato lo como que hay hizo, que lo hizo. tener en cuenta al principio de matizar la administración de Hitler, o sea, dejando de un lado los aspectos antisemitas y bueno, todos los crímenes que cometió, que bueno, son otras cuestiones que hay que ver.
El caso de su régimen es que, bueno, estamos hablando de una Alemania pues, sí, muy fragmentada, entonces pues no había de otra, o eras marxista o Exacto. eres nacionalsocialista como lo planteaba Hitler. Y Hitler lo que estableció fue un intervencionismo de Estado. O sea, tenía un sentido su programa económico en sí, que al final, bueno, son otros aspectos lo que, bueno, sobre todo su pensamiento que deforman como tal este aspecto, pero instalar este radicalismo, o sea, para su tiempo fue algo como que muy novedoso y pues, o sea, ves a alguien que pues literalmente Alemania terminó hasta la chingada, güey, volviendo a ser la potencia que era, entonces pues, si habla algo importante de él. Ya ves, güey. Pero bueno. Vasconcelos admiraba los regímenes fascistas por su capacidad para movilizar y organizar a grandes grupos de ciudadanos que, de otra manera, se encontraban sumidos en crisis profundas que le recordaban la situación que México vivía. Quizá en esto se explica la paradoja según la cual un antirracista consumado, en el mismísimo prócer del mestizaje, autor de La raza cósmica, apoyara un régimen racista, pues porque no tiene un puto sentido. Pero bueno, la afinidad de Vasconcelos por el fascismo italiano, que era de bajo contenido racista antes de que llegara Hitler y le empezara a meter su cuchara, y también por la Alemania de Hitler, no estaba cimentado sobre las ideas del supremacismo, sino por su espíritu de encubramiento nacional a través de la unidad del pueblo en una vía percibida entonces como progresista. O sea, el güey no los admiraba por la idea de que somos mejores que todos, sino por la manera en la que lograron unir al pueblo para salir de la situación en la que estaban, güey. De hecho, tenían en ese sentido, por ejemplo, mucha afinidad con lo que él decía de la raza cósmica y volver a estos orígenes indígenas, a los viejos orígenes de lo que fíjate había que, ocupado fíjate que Mesoamérica. Hay una contradicción, de hecho, ahí. Algo que por ejemplo es lo que explicaba León Portilla, que bueno, León Portilla tiene una gran relación con Gamio, que creo que es su tío, y por ejemplo Gamio siempre estuvo en contra de Vasconcelos por el sencillo hecho de que Gamio era un antropólogo y Gamio convivía con los grupos indígenas del momento, y Vasconcelos realmente no representaba lo que es el indigenismo realmente de Vasconcelos. Ahí es donde hay que hacer un matiz claro de Vasconcelos, o sea, la ironía, o sea, la ironía, ¿no? La ironía también. Pero bueno, a lo que me refiero es esto. O sea, esta idea que él tenía de mirar hacia esa raíz como forma de exaltar también una cierta forma de nacionalismo, la encuentras por ejemplo con Hitler, güey. Sí. O sea, que Hitler miraba a los caballeros teutones, que miraba a esta raza que había surgido en Alemania y que había tenido tanto desempeño en el ámbito europeo. O Mussolini, que veía al Imperio Romano como fuente de inspiración para decir, volvamos otra vez a tener ese esplendor, todo esto que ese esplendor, ¿no? Entonces, si te das cuenta, conectan un poquito en este tipo de cosas, de mirar hacia atrás a una época que se supone era mejor, donde eran una potencia, por así decirlo. Ya ahí hay una conexión muy fuerte. Es que básicamente ese tipo de acciones es lo que define a la derecha, de estábamos bien, lo arruinamos y tenemos que regresar a ese punto en el que estábamos bien antes. Mientras que la izquierda estamos de la verga, pero vamos a trabajar por estar bien. Porque básicamente es un poquito, ¿no? De que la izquierda mira más al futuro y la derecha esta mira idea más de al conservadurismo contra progresismo. Bueno, es que Progresismo. con algunos es que, creo que sí fue ayer o antier, estaba viendo, las recomendaciones que me salen en los videos de Facebook y creo que es, ¿se acuerdan la productora que hizo la del vato, ay papá, tus hijos vuelan? Es la misma productora, entonces, están como en un restaurante dos vatos, güey, y les van a cobrar, les cobran por las pendejadas que dicen. Y güey, está mamón, güey, porque literalmente, o sea, se ve que es un duro golpe a los de derecha, güey, porque dicen,
a ver, les cuento la cuenta de las pendejadas que dicen. Y dicen, el pobre es pobre porque quiere. Si estás depresivo, solo ya no estés triste. Si estás triste, ya no estés triste. Güey, o sea, literalmente, o sea, te ponen así y te ponen, ¿cómo se llama? Calderón ha sido el mejor presidente que ha tenido México. Y así, güey, y al final, güey, o sea, les van como que sumando y son como, y le dice, y por eso su cuenta es de 3,500 pesos. Y le dijeron, y le dice, ¿entonces me vas a cobrar por estas pendejadas? Y me dijo, disculpe señor, ¿tiene alguna opinión sobre el COVID? Y le pregunta, y ve que se le va a cobrar y le dice, no tengo ningún conocimiento preparado para el tema. Pero hace como alusión, güey, de que hay muchas, como que este aspecto de que, güey, o sea, es bueno tener libertad. Es que, güey, está mamón, güey, porque te viene esa parte de la libertad de expresión, que no hay libertad de expresión en México, güey. En 3 mesas paneles que te puedes expresar y 2 columnas que dices que Obrador es un chavista, güey, y que nos vamos a convertir como Venezuela, güey, mamalo, güey, o sea, fue como un video ahí muy random que me estaba cagando. Y pides que te lo diga, y pides que te lo diga Guaidó. De hecho ya dimitió, creo que iba a dimitir. No. ¿Ya? ¿Dimitir de qué, güey? ¿Dimitir de qué, güey? Si no era nada. Ese vato no gobernaba ni su casa, güey. Ay. Ni a su perro creo que gobernaba. Pero pues sí, es como la imagen que compartí hace rato, güey. De que decir que vivimos en una dictadura es una falta de respeto ante las víctimas de una dictadura verdadera. Sí, güey. O sea, yo lo primero que uno piensa es decir que ahorita somos una dictadura, güey, es como escupirle en la cara y mearle encima, güey, a toda esa gente que tiraron desde los aviones, güey, en la guerra sucia, güey. Que ya lo vimos. No sé, güey, yo vi una que los tiraban publicación al mar. donde prácticamente le dicen a los de derechos, o sea, como que a nosotros, bueno, a los chairos, no sé, que creían, güey, que los vatos. Y bueno, el pedo es de que le contradicen diciéndole, bueno, no sé qué tan válido sea decirlo de alguien que cree, ¿cómo se llama? Que vivimos en una dictadura. Güey, es como esa gente, es como igual la de ¿con qué cara le dices tú a la gente de izquierda adoctrinados cuando tú piensas que realmente Bueno, vivimos en una dictadura? De hecho, crees que estamos en un comunismo, ¿con qué ¿no? cara, mucho de ese contenido fue la crítica que le hizo The Nation a Obrador. O sea, realmente el chiste no era decir que Obrador era el peor presidente, sino, bueno, el artículo en sí, pues lo que buscaba era explicar por qué Obrador es un presidente de izquierda. Que no es un presidente de izquierda en realidad. Ajá. Que eso también es debatible. Es una izquierda muy, Ajá, digamos, sí, conservadora, conservadora. Moderada, como lo quieran ver, pero no izquierda, centro izquierda. Centro izquierda, déjalo pero ahí. no es la izquierda Centro que izquierda. muchos esperaban. Bueno, pues sencillamente de que tenemos a alguien arriba. Pero pues sí, continuando. Como siempre decimos, Estados Unidos es se más vuelve fácil que Estados Unidos se vuelva se socialista vaya a que nosotros nos volvamos o a la socialistas. extrema izquierda, güey, que nosotros. Güey, como a Biden que le decían que era socialista. ¿A quién? Güey, chingado favor. A Biden. A Biden, A güey. Biden. Los de es que Trump, la- güey, le decían Güey, socialista a Biden, güey. socialista. No tiene nada de socialista, Sí, Biden. güey. Bueno, Benny bueno, Bernie continúa. Sanders, bueno, es otra cosa, obviamente. Él sí va a presentar. Ay, güey, Bernie. Benny, güey. Fue Bernie Sanders. Sí, el de la toma presidencial. Sí, de verdad, del- sí. Ay, güey, pero bueno. En 1940, la guerra en Europa y la política de unidad nacional, seguida por Manuel Ávila Camacho, le permitieron regresar a México, donde fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Hay quienes consideran que estas simpatías fascistas fueron las que le impidieron permanecer en Estados Unidos y le obligaron a regresar a México. Porque pues los gringos lo sacaban a patadas, vaya. En este mismo año, ya en México, Vasconcelos dirige la publicación de la revista Timón, financiada por un funcionario de la embajada alemana en México, cuando todavía relaciones, Arthur Dietrich, en donde se mostraba una abierta y clara posición de simpatía y admiración por la Alemania nazi, a través de contenidos de muy diversa índole que iban desde fragmentos de novelas clásicas, consejos familiares y artículos sobre tecnología y culturas alemanas hasta afiches de guerra. O sea, sí, aquí con esto ya empezó a irse un poquito muy... O sea, se le empezó a ir mucho la cochina al monte al cabrón, güey. Pero
Lamentablemente o afortunadamente, la experiencia de Timón fue muy breve. Con la toma de París por parte del ejército alemán el 15 de junio de 1940, la Secretaría de Gobernación confiscó todos los números y ordenó el cierre de la revista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos justificó la necesidad de que los aliados fueran derrotados por Alemania. Porque pues ya sabemos, anti-yanqui de toda una vida, Vasconcelos consideraba que el triunfo de Alemania en la guerra supondría un deseable contrapeso frente al control imperialista norteamericano que la gran mayoría de la intelectualidad latinoamericana reconocía como el principal responsable de la miseria, el atraso y el sometimiento económico y cultural. Mentira no es. Ajá, Aquí no veo la mentira. No veo la mentira. No hay mentira. Aquí no hay mentira. O sea, mentiras aquí el güey no está diciendo. Vasconcelos también repudiaría enérgicamente la política de exterminio. Porque esto, yo ya lo dije en ese momento, güey. Que es que mucha gente decía, ¿por qué en los 40? ¿Por qué chingados eres abiertamente pro-nazi? O sea, uno piensa de que porque una persona que vivía en los 40 era abiertamente pro-nazi. O sea, ¿qué no viste el holocausto? ¿Qué no veía el holocausto? Y es lo que yo les estaba diciendo en ese momento, en el capítulo de las teorías de conspiración. Es que la gente no sabía del holocausto. Tú llegabas... Es que no es como que hubiera un campo de concentración aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Exacto, no sabían del holocausto. Y esto realmente aquí lo vemos mucho con Vasconcelos, porque Vasconcelos argumentaba que en América las noticias sobre las atrocidades del holocausto solo empezaron a llegar hasta después de 1942. Ya cuando habían llegado los aliados y los aguanta. comunistas también. Y que en aquel entonces las noticias tardaban mucho en llegar. También Vasconcelos añade que en tiempos de guerra estas noticias fueron apreciadas por muchos, incluyéndolo a él, como propaganda norteamericana anti-nazi. Por eso es que este güey veía el holocausto. Por eso es que este güey apoyaba al régimen nazi. Porque ellos decían, es que estos cabrones están exterminando judíos. Estás mamando. Y es que estás mamando. Esto no está pasando. Decían, bueno, no había, bueno, no sabían del holocausto, pero eran antisemitas. Vato, muchos países de Europa y eran muchos antisemitas, en Estados Unidos eran antisemitas. Güey, es 1945. Al día de hoy todavía hay es 1945. Todavía existían los pinches camiones para negros en Estados Unidos. En efecto. Es el 45. Bueno, o sea, no es como que tampoco los ingleses no hubieran hecho algo peor en África. Exacto. No es como los holandeses. Los belgas, güey, los belgas. Los belgas en el Congo. O los judíos ahorita, güey. Bueno, con los judíos ahorita. Sí, exacto. Ajá, sí, también hay que darles también. Es que, güey, hay que verlo desde ese punto de que realmente la gente que no vivía en Alemania y que apoyaba el régimen nazi, güey. Bueno, ahorita que dices judaísmo, güey, parece que va a haber un pedo en Israel. Güey, político, güey. Al parecer van a sacar al... claro. ¿Qué sabe qué pase, güey? Esperemos que un día muera Israel. En fin. ¿Al embajador mexicano? Al parecer van a quitar el poder al primer ministro. Pero pues en fin, vamos a... ¿Netanyahu? Pues dice. Es que... es muy complejo hablar de la comunidad judía. Sí. No es complejo, güey, porque pues han hecho cosas muy particulares para joderse a sí mismos. Bueno, es este aspecto del sionismo, o sea, pero pues eso es otro tema que hablaremos. Es que mira, esa idea de que el pueblo judío ha sido el pueblo que más ha sufrido en la historia. Ni de pedo te lo compro. Aguanta. Mira, yo te lo puedo comprar en parte. Pero así como nosotros entre humanos nos tratamos, el hecho de que te hayan tratado como una mierda no te da derecho no te hace bueno. No te da derecho a tratar como una mierda a los demás. El efecto. Exacto. O sea, el holocausto no justifica los crímenes que los israelitas cometen contra los palestinos. Ahora, el hecho de que hayan pasado por un proceso terrible y horrible que lo pasaron, no los hace a todos intrínsecamente buenos.
O sea, el hecho de que en un momento de tu historia te haya pasado algo malo, no quiere decir que tú, en este punto de la historia, ahorita presente, Seas bueno. tú seas por naturaleza bueno. Ujú. No. Y hay algo muy feo, güey, y algo muy culero que no me acuerdo, creo que lo había dicho un escritor que era también judío, güey. Lo que sobrevivió a los campos de concentración no era lo mejor del pueblo judío. Hace referencia a mucha gente que dentro de los campos también colaboró Ujú. para delatar amigos, para colaborar con los nazis. Bueno, o sea, es que también colabora para delatar gente, también cuidando un poco que Claro, no tu lo propia- fueran a tu propia matar. seguridad. Exacto. Que Bueno, no lo fueran a tiene matar. un sentido del utillaje de la Ajá. época. sí. Sí, güey. Pero pues sí, o sea, volviendo al punto, o sea, la gente que no vivía en Alemania y que simpatizaba con la Alemania nazi durante la guerra, pues tú llegabas y le decías, es que hay un holocausto y estás mamando. O sea, hay que Son- entender está- el porque realmente contexto tú te- de la o sea, tú época. ponte en 1940. ¿Tú te imaginarías, güey, que en algún lugar de Alemania hay un campo, güey, donde meten puros judíos y los matan? Obviamente que no, güey. Estás mamando. Qué curioso que ahorita sí lo creyéramos, porque ya hemos visto tanta cagadero que ya Ujú. no se nos hace nada nuevo escuchar cosas así, güey. Sí, güey. O sea, en ese momento, en esa época, en ese año, o sea, uno llega y le dicen eso y estás mamando, eso no está pasando. Pero bueno. Es una novela de terror, Ajá, ¿no? Seguro güey. lo que me estás O sea, es contando. muy novelesco, es muy Sí. improbable. Uno pensaría eso, güey. Pero bueno, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos continuó como director de la Biblioteca Nacional, cargo que combinó con una activa carrera como profesor universitario y también como lo que más le gustaba hacer, polemista. El destino, sin embargo, le tenía reservada una última satisfacción. En diciembre de 1958 vería a uno de sus discípulos y organizador de su campaña presidencial en 1929, el mexiquense Adolfo López Mateos, convertirse en presidente de México. Porque, güey, López Mateos fue el ahijado político de Vasconcelos, güey. O sea, Vasconcelos fue el que le enseñó dio toda la labia. tips, güey. Ajá, güey, le enseñó para hablar, exacto, güey. Porque era Vasconcelos director del Instituto Literario cuando López Mateos estaba ahí, güey. Pues es que lo jala, que le dice, tú tienes futuro, güey, jálate conmigo. O sea, López Mateos hasta cierto punto representa un poquito de la idea política de de este güey, de Vasconcelos. En efecto. Pero pues bueno, sin embargo, no tuvo la dicha de ver a su ahijado político mucho tiempo en el poder, ya que el 30 de junio de 1959 José Vasconcelos murió en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Fue encontrado su cuerpo reclinado sobre el escritorio, en el cual trabajaba en una de sus últimas obras literarias, que se llamaba Letanías del Atardecer, publicada inconclusa póstumamente. También por sus cualidades de pedagogo y su decidido apoyo a la cultura latinoamericana, se hizo merecedor de que la Federación de Estudiantes de Colombia lo nombrara Maestro de la Juventud de América, título que a menudo se abrevia como Maestro de América. O sea, si Benito Juárez es el benemérito de las Américas, Vasconcelos es el Maestro de América. Y pues con esto llegamos al final de este episodio. Personaje Controvertido. controvertido, Con sus güey, que matices. le tiró para todos Sus lados, matices, güey. sus matices. Sí, ajá, con sus matices, güey. Le tiró a todos lados el güey. Yo siento que hizo más bien que mal en este país. O sea, el legado que dejó Vasconcelos, güey. Ahí está, güey, hasta ayer de hoy lo seguimos viendo. O sea, Vasconcelos fue bien pinche importante en la manera en la que se comenzó a dar la educación después de la Revolución Mexicana. Creo que todos lo sabemos, güey. Que de hecho Vasconcelos también es uno de los que precursores de esta idea de la historia oficial, güey. Claro. Porque pues fue un poquito Se la peló porque cuando Gorman llegó, no, mi ciela. Pero pues ya, eso fue mucho tiempo es después. un episodio historiográfico muy interesante que luego les hablaré. Pero no en este episodio. Pues sí, güey. ¿Algún comentario que tengas, Paulino, sobre este tipo?
Pues que otra vez nos fuerza a entender el contexto de las personas, porque siempre se le achaca este pedo de lo del nazismo, pero sin entender por qué y qué parte del nazismo y en qué momento del nazismo él estaba pues apoyando estas ideas, ¿no? O sea, la gente piensa que las personas del siglo XX, del siglo XIX vivían en condiciones como las de ahorita, ¿no? De que tú puedes agarrar tu teléfono y ves, están matando gente en tal lugar, ¿no? Y no es así. O sea, como ya explicaste un poco, Alberto, o sea, ahí las noticias llegaban muy lento, se confundían con propaganda, porque también había propaganda. Y eso, pues, quiera uno o no, dificulta la elección de un juicio o formarse un juicio totalmente, pues, imparcial de las cosas. Y eso, uno podría decir, ¿sabes qué? Esta parte personal de ese vato no la tomo, pero tiene otra parte que es muy importante, como lo mencionábamos, de la raza cósmica y de todos los... la forma y el impulso que le dio a la Secretaría de Educación y a la educación en México, porque se sigue viendo, y mucho de lo que tenemos ahorita en cuestiones de educación es por él. O sea, el hecho de tener a estos apóstoles de la educación y tener en la escuela rural uno de los máximos pilares junto con los maestros, pues hizo que avanzáramos de una educación totalmente rezagada, porque estábamos hasta la caca en ese aspecto, con índices de analfabetismo terribles, a bueno, ya estar en condiciones de una mejor alfabetización y de un conocimiento de obras culturales o de obras literarias mucho más amplio, porque también esa es otra cosa. O sea, el impulso a los libros de bajo costo es algo que no se veía venir. Exacto. Y que también fomenta la lectura, que también fomenta el conocimiento, y el conocimiento también de otros contextos más allá de México. Porque hay una serie de libros que creo que eran unos libros verdecitos o rojos también, que son de ese periodo, que son obras impulsadas en este contexto, libros de centavos, güey. Y al final yo siento que la obra de Vasconcelos se terminó, o por lo menos esta parte del legado que dejó Vasconcelos se termina cimentando en lo que hoy conocemos como el Fondo de Cultura Económica, güey. Exacto. O sea, porque básicamente lo que hoy hace el Fondo de Cultura Económica es lo que hizo Vasconcelos en su momento, güey. Agarrar libros y ponerlos de una manera más fácil, güey, a disposición de la gente. Oye, libros de 150 pesos, güey, obras 50 pesos, güey, 150 pesos, güey, 10 pesos. Güey, yo en algún momento llegué a ver Metamorfosis, güey, de Kafka, güey, en 25 varos, güey. O sea, ¿qué seríamos ahorita nosotros, güey, sin el Fondo de Cultura Económica? Sí, huevo, güey, como historiadores. Sí, güey. Pero también hay que recalcar que pues, hubo un tiempo en el que se abusó de este pedo, ¿no? Sí. Había una anécdota de que con Fox se le hizo una biografía cuyos libros estaban apilados por miles en bodegas del Fondo de Cultura, güey. O sea, y a esa gente que escribió el libro se le pagaba, güey. O sea, se le pagaban regalías. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Es que Fox es otro pedo. Sí. Fox es otro pedo. Bueno, ¿tú ya sí algún comentario que tengas? Una frase nomás, recordar a Vasconcelos como lo que es un hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo. Y así lo tenemos que entender. Muchos lo aprecian, muchos lo odian. Yo solo diré que pues es importante en el aspecto institucional de México. En el caso de la SEP tiene una gran repercusión. En el caso de la cultura tiene un papel muy importante. En el caso intelectual de México, desconozco si algún historiador la ha hecho en alguna biografía intelectual donde matice todos sus aspectos, que Sí. imagino que sí. Bueno, este aspecto que estudia la historia intelectual, y pues siempre es bueno ir matizando estos puntos, bueno, como todo en la historia, y pues al final ver sus matices, comprenderlo, y pues es un personaje muy relevante para nuestro tiempo. Y bueno, para la audiencia, si hay una escuela, ¿cómo se llama? Primaria, secundaria, que sea José Vasconcelos, pues básicamente están estudiando una educación pública porque ese cabrón trabajó porque sea pública la escuela. Exacto, güey, porque
¿qué sería hoy de la educación pública sin Vasconcelos? Gracias a eso solo pagamos nosotros 450 pesos, no 425 pesos en la facultad. También. Y que unos dicen, es mucho, ¿no? Pero versus, o sea, ponte a ver cuánto puede costar una escuela privada, güey. Y la educación que luego te proporciona, ¿no? También. O sea, en teoría, pues dicen que es chido hasta cierto punto. O sea, porque, o sea, puedes exigir ciertas cosas porque estás pagando con tu... Lo más jodido en Cancún es una colegiatura de 5,000, no, 3,000 pesos, 3,000 pesos mensuales. Y estamos hablando o sea, estamos hablando de que una persona gana entre promedio 6,000, 8,000 pesos, 8,000 varos, güey. 8,000 varos. Es una grosería, güey. Mira, yo siempre he tenido una opinión de que las universidades privadas te podrán decir, sí, la colegiatura está súper barata y todo, pero todo lo que no te cobran en colegiatura, güey, te lo ensartan en el título, güey, exacto. Ahí te lo ensartan, güey. ¿Cuánto el título? 50,000 varos. 50,000, 30,000 varos. Súper barato. Exacto, güey. Pero pues bueno, pues tenemos a Vasconcelos, un personaje interesante. Con su icónica frase donde... Exacto. Donde la civilización termina, donde la carne asada empieza. Pollita. Gran. Sí, güey. Sí, güey. La neta, esa frase la llegué a escuchar alguna que otra vez, güey. Pero básicamente la idea de hacer el episodio surgió de lo que estábamos hablando la semana pasada fuera de cámara, porque después de terminar de grabar el episodio de la guerra del fútbol, no sé por qué chingados llegamos al tema, y yo dije eso, de que como dijo Bas, creo que estamos hablando de Samuel García, y yo dije eso, güey, estamos la civilización termina donde... tercermundistas. Ajá. Y yo dije eso, así como diría Vasconcelos, la civilización termina donde comienza la carne asada. Y estos dos cabrones no me creyeron de que Vasconcelos había dicho eso. Y pues sí lo dijo, porque Vasconcelos decía un chingo de cosas, güey. Vasconcelos dijo un chingo de cosas durante su vida. O sea, es como Fox, güey. O sea, ¿qué cosas no ha dicho Fox, güey? Come si te vas. Pero pues bueno, exacto, güey. Güey. Yo siento que la mejor frase de Fox, güey. Creo que la que resumiría todos sus sexenios. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué, güey? Y el de... No, ¿yo sabes cuál? La frase más icónica de Fox, güey. La que dijo frente a la ONU, güey. La de nos engañaron como viles chinos, güey. Que nos metió en un pedote diplomático contra China, güey. Siento que esa frase, güey, la mejor que se pudo aventar Fox, güey. Sobre todo por el contexto en la que se la mandó, güey. Pero pues bueno. Con esto llegamos al final de este episodio. Interesante la vida de Vasconcelos. Personaje que importante, vaya, para el México del día de hoy. Tal vez no podríamos entender la educación en México sin Vasconcelos. Definitivamente no podríamos. Pero pues nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast. A mí me encuentran como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y en Twitter como Pau-3S. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como chutaca.2807. Y pues bueno, con esto llegamos al final. Y si en algún momento están peleando con alguien del norte sobre gastronomía, ustedes le van a decir que la civilización termina con donde empieza la carne asada, que esto lo dijo el precursor de la educación en México. Y cuando les digan que no, cuando les digan no les crean, ustedes les van a decir que al Chile así pasó. pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana.